¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy me encuentro con la psicóloga Cristian Robles Búa, que nos concede una entrevista para hablar de la manera en que está afectando la pandemia a los adolescentes. Bienvenida, muchas gracias, Cristian. Hola, ¿qué tal, Mónica? Muchas gracias por invitarme. Dígame, ¿cuáles son las principales repercusiones que ha tenido el confinamiento en los adolescentes? Pues el principal me parece que sería depresión. Ha habido algunos síntomas de depresión, digo, tal vez no hasta llegar a un diagnóstico como tal, pero sí hay mucho incremento tanto en síntomas de depresión como de ansiedad. A los adolescentes suelen encantarles las redes sociales y la tecnología para relacionarse con sus pares. Sin embargo, ahora parecen anhelar el contacto físico y real con sus amigos. ¿Cómo se explica esta conducta? ¿Estará acaso demostrando que por encima de la tecnología el ser humano necesita siempre un contacto personal? Lo que sucede es que en esta etapa la adolescencia nos sirve a todos para diferenciarnos de nuestros padres y para empezar a probar también ciertos límites, y eso también nos refuerza. Bueno, en la adolescencia es donde se va generando un poquito más la personalidad de cada individuo. Entonces, es muy importante porque la socialización de los adolescentes o de los niños es una de las etapas más importantes para desarrollar su personalidad. Entonces, realmente no es que la tecnología los separe de eso. La tecnología los mete más en ello, ¿no? O sea, nosotros como adultos nos quejamos a lo mejor porque el chavo está viendo el celular en la hora de la comida, por ejemplo, ¿no? O estamos en un momento familiar y pues el adolescente está con el celular, pero él está socializando o ella está socializando con otras personas, con sus pares, que aquí sería lo más importante. O sea, la adolescencia se caracteriza también por buscar grupos en donde yo me sienta identificado. Entonces, cuando yo me sienta identificado o identificada con cierto grupo que tiene que tener la misma edad que yo, tiene que tener ciertas circunstancias, características que se parezcan a las mías, entonces es cuando yo decido empezar a pasar muchísimo más tiempo con mis amigas o amigos que con mis papás, porque como les comentaba hace ratito, la adolescencia sirve para diferenciarnos, ¿no? Es como una forma de buscar quiénes somos por medio de las relaciones. Entonces, realmente los adolescentes, digo, si nosotros nos acordamos cuando nosotros éramos adolescentes, pues tratábamos de estar mucho tiempo con nuestros amigos. Obviamente no había tanto acceso, o sea, a lo mejor ahorita lo vemos muy notorio por el WhatsApp, ¿no? Por Insta, por Facebook, por todas estas aplicaciones y esa tecnología que están todo el tiempo los chavos en comunicación, en contacto con sus amigos, pero realmente la sociabilidad no ha cambiado. Esa necesidad de estar con ellos es importante, y aparte me parece que de las cosas muchísimo más importantes que tiene la adolescencia, ¿no? Además de otros rasgos y otras características, pero buscar el contacto todo el tiempo, casi con tus cuates, es lo más importante para ellos. Entonces realmente creo que no es la tecnología que los separa, más bien se busca la tecnología para estar en contacto, en constante comunicación y contacto con sus amigos. Entonces creo que más bien es lo mismo, nada más que con pues sí, con otras herramientas tecnológicas que les permiten a ellos estar todo el tiempo en contacto. En este sentido, podríamos decir que las redes sociales y todos los recursos que brinda la tecnología, en un momento como el actual de pandemia, en el que hay confinamiento y en el que los adolescentes no pueden encontrarse físicamente con sus amigos, puede ser un recurso valioso, emocionalmente hablando, para ellos. De hecho, lo es. Lo es. De hecho, hasta creo que me parece que con nosotros como adultos también lo está haciendo, ¿no? De verdad, yo creo que los adolescentes, si no estuvieran en esta situación de tener esta tecnología, habría índices de depresión y de ansiedad muchísimo más elevados. Por ejemplo, pasa que a veces los padres no pueden entender esta situación y entonces bloquean, ¿no? Como, a ver, no puedes usar el celular,
¿no? No puedes hablar con tus amigos, no puedes... Entonces le están cortando, si ya de por sí no pueden salir a tomar un café o a la plaza o a dar la vuelta o lo que sea, ahora tampoco pueden hablar con sus amigos o se les está limitando. Entonces a mí me parece que estas herramientas tecnológicas a todos nos ayudan muchísimo, pero a los adolescentes el triple. La verdad es que creo que la necesidad, incluso por la etapa que están ellos pasando, de también incluso se alejan un poco de los papás, no quieren convivir tanto, se aíslan, entonces es mejor que se aíslen con sus amigos que a que se aíslen totalmente solos, ¿no? O sea, como tipo castigados en su cuarto, sin ver la tele o sin poder mensajearse o hacer videollamadas con los amigos. Creo que está más difícil y creo que es muchísimo más agresivo para ellos. O sea, de verdad, yo considero que uno de las etapas que está pasando la peor en esta pandemia son los adolescentes. ¿Cómo se explica entonces que si estos recursos son muy útiles para el fortalecimiento emocional de los adolescentes en esta etapa que es en sí misma complicada, haya también dificultades en muchos de ellos para tener clases en línea? ¿Cuál es la explicación de esto? Bueno, es que creo que ahí se junta otra cosa. No es lo mismo estar en la escuela, ¿no? O sea, no es lo mismo pararte a cierta hora, meterte a bañar, arreglarte, ver qué te vas a poner, que también es una parte importante en la adolescencia, ¿no? Que quiero que me vean bien, verme pues atractivo, verme atractiva con los demás, es importante. Entonces, saber qué me voy a poner, salir de la casa, dejar a mis papás, dejar a mis hermanos y dejar todo el ambiente familiar para distraerme en la escuela es muy diferente a estar en tu mismo ambiente todo el día, 24/7, y aparte tener que estar viendo la pantalla del celular o de la computadora, haciendo tareas. O sea, de verdad creo que es complicado, no es lo mismo. O sea, y aparte, la verdad, cuando son adolescentes y siendo adolescentes, pues puedes tener como la facilidad de decir, bueno, pues no pongo mucha atención en clase, ¿no? Nada más que ahora los papás del otro lado pues los están viendo. Entonces también creo que esa es una presión muy grande para ellos, porque cuando ellos salen de la escuela y tienen interacción en otro ambiente que es la escuela y con sus compañeros, pueden hacer ciertas travesuras o ciertas cosas que los padres nunca se van a enterar, ¿no? Pero ahora estando ahí, digo, no porque sean malas, no necesariamente, o sea, es como nada más a lo mejor platicar en clase y que te regañen o que te saquen del salón o ese tipo de cosas, pues que la verdad suceden, pero ahora no pueden suceder, ¿no? O sea, ahora realmente es como que no tienen ese tipo de convivencia, ni de medir tampoco lo que está bien y lo que está mal en ese aspecto. Creo que sí se les está cortando un poquito esta experiencia de vida, que es cómo van a resolver ellos los problemas, ¿no? Incluso cuando están ahí metidos, hay papás que de repente pues pasan y ven qué está haciendo y están muy al pendientes. Está bien, pero también está mal, o sea, tiene su contraparte mala y su contraparte buena, porque lo malo es que el adolescente no sale del ambiente. Entonces es como que ahora mi papá o mi mamá, aparte de ser mi papá y mi mamá, también son los que se están todo el tiempo viendo que estoy en clase, que si entro, que si me desperté, que si no me desperté. Me explico, o sea, como que pareciera que toda la atención de los papás, los que pueden, porque obviamente también hay unos que están en home office, ¿no? Pero toda la atención de los papás se concentra en que el niño, aunque el adolescente, esté haciendo lo que tiene que hacer todo el tiempo. Trabajo que antes era de los maestros, por ejemplo, ¿no? O sea, ellos iban, dejaban a sus hijos y pues ya no pasaba nada. Y entonces la relación tampoco tenía tanta fractura. Ahora hay muchísimo más problema, hay mucha más fractura, mucho más conflicto dentro, porque aparte de ser papás, también son maestros y aparte también son los que dicen, a ver, ya hiciste la tarea, ya hiciste, ¿por qué no te conectaste? Oí que la maestra dijo, ¿no? Y pues están ahí y pues los chavos, de por sí la adolescencia es parte pues de separarnos, ¿no? De buscar independencia, de buscar un poquito de privacidad, de decir, híjole, quiero platicar con mi amiga, ¿no? Y no puedo.
porque a lo mejor están ahí mis papás escuchando, y no porque sea necesariamente algo malo. O sea, híjole, cuando nosotros éramos adolescentes creo que tampoco hacíamos tantas cosas tan malas, ¿no? O sea, a lo mejor nada más es un chisme, un chismecillo, y de repente no podemos compartir o no pueden compartir porque están los papás ahí junto, ¿no? Cosa que no pasa en la escuela, o sea, en el ambiente escolar, pues salen y en el recreo, en el receso, platican, oye, me pasó esto, incluso, oye, me regañó mi mamá porque fíjate que, ¿no? Y entonces la otra dice, no, qué mala onda, ¿no? Entonces, como que esta parte de platicarle su día a día con el dramatismo que ellos quieran imprimirle, creo que no está. Y entonces también por eso está pasando que no quieren estar en clase y ya están hartos también. Los papás tendrían que entender, sobre todo los papás que hacen trabajo en casa o home office, deberían de entender que así como ellos se sienten y tantos adultos que se quejan de trabajar más desde su casa que estando en su oficina, tendrían que entender que algo muy similar les pasa a los adolescentes. Pero dígame, Cristian, ¿qué deberían hacer los padres para apoyar a los hijos durante el confinamiento en esta situación tan complicada para ambas partes y sobre todo para evitar escisiones en la relación con los hijos? Yo creo que establecer límites claros es la clave. Es difícil, por supuesto que sí es difícil. También entender que los adolescentes fluctúan en sus emociones, ¿no? No son como nosotros los adultos que ya tendemos a regularnos o autorregularnos, ¿no? O sea, nosotros mismos sabemos, todos los humanos tenemos diferencia y fluctuación en los estados de ánimo en el día y es totalmente normal, ¿no? Pero nosotros como adultos ya aprendimos a regularnos. Los adolescentes no. Los adolescentes están apenas en ese proceso de autorregulación. Entonces, de repente también entender un poco que ellos a lo mejor si se les olvidan las cosas, pues de verdad se les olvidan, ¿no? Porque a veces como adultos uno dice, híjole, ¿cómo se le puede olvidar esto que era importante? A lo mejor, o sea, sí creo que se les olvida, ¿no? Y yo un consejo que siempre les doy a los papás es acuérdense cuando ustedes eran adolescentes. Esa es una de las claves, bueno, que a mí en mi práctica me ha funcionado bastante, porque sí parece que ellos como adultos o nosotros como adultos podemos contactar un poco con nuestro yo adolescente y decir, bueno, yo también hacía esas cosas, ¿no? O sea, bueno, yo también de repente sentía que tenía ganas de llorar por todo, ¿no? Entonces creo que no tomarse tampoco tan personal, ¿no? O sea, los adolescentes a lo mejor a veces tienen ciertos arranques, ¿no? Y a lo mejor decir, bueno, tal vez está pasando un mal momento, que se autorregule, ¿no? Y dejar que pase. Ahora, hay cosas graves y hay cosas no graves, ¿no? O sea, nosotros también como adultos tenemos que ir mediando qué cosas le vamos a permitir a los niños y a los adolescentes o qué cosas no, ¿no? Hay ciertas cosas que a lo mejor ya rayan en falta de respeto, pues que tampoco pueden ser tolerables, ¿no? Y que también hay que poner un límite. Pero me parece que la clave y como que en términos prácticos, lo que yo les diría a los padres de familia es acuérdense cuando ustedes sean adolescentes, ¿no? ¿Qué tan recomendable es en momentos como este que un niño, un adolescente, acuda a una terapia? Muy recomendable. La verdad es que, sobre todo en este momento de pandemia, la ansiedad es una de las cosas que se puede manejar muy bien o se pueden controlar algunos síntomas, igual de la depresión, modificando ciertas cogniciones, ¿no? Y eso se puede lograr, es un entrenamiento, se puede lograr a temprana edad yendo a terapia. Si los adolescentes se encuentran en un estado en el que de por sí el llanto es más fácil o más frecuente de lo normal, o sea, de por sí los adolescentes tienen cierta tendencia al llanto fácil, ¿no? O sea, como que es sentir todas las emociones a flor de piel todo el tiempo. Entonces puede ser que se peleó con un amiguito o con una amiguita y llora todo el día. O sea, eso es, digamos, normal. Si nosotros vemos que nuestro adolescente está ya con el llanto muy fácil, o sea, es buen momento para pedir ayuda, o que no puede dormir, o que se estresa demasiado por las tareas, la irritabilidad también, o el enojo es fácil, también eso puede traer como tristeza de fondo. Entonces creo que es un buen momento si se requiere
es un buen acompañamiento la terapia, porque también les va ayudando a autorregular sus emociones. Igual el pensamiento no muy catastrófico, ¿no? Yo me he encontrado con adolescentes con un pensamiento muy catastrófico en esta pandemia, ¿no? Como decir, ya nos vamos a morir todos, o sea, ¿ya qué sentido tiene que entre a la universidad? ¿Qué sentido tiene que haga mi examen de admisión? ¿Qué sentido tiene levantarme todos los días? Ni siquiera puedo ver a mis amigos, ni siquiera puedo estar bien con mis papás, ni siquiera puedo ir de vacaciones, ¿no? O sea, ni siquiera nada, ¿no? Ni siquiera puedo salir de la tiendita. Entonces, esos pensamientos, por ejemplo, hay que detectarlos rápido porque sí son muy catastróficos. Y nosotros a lo mejor podemos decir, híjole, pues sí, yo también me siento así, ¿no? O pues sí, yo también lo he pensado, pero el problema es que ellos se pueden ir rumiando estos pensamientos y que se vaya haciendo mucho más grande y entonces tener al rato un problema de ansiedad mayor o un problema de depresión. Pues le agradecemos mucho todos estos comentarios. Considero que en momentos de crisis como este, ahí están las posibilidades de acompañamiento terapéutico, de acompañamiento psicológico a los niños, a los adolescentes, que como dije antes, están en una edad particularmente vulnerable en muchos sentidos. Antes de despedirnos, quisiera compartirnos qué libro está leyendo o en su caso, si tiene algún libro que recomendaría al auditorio, a los padres o a los propios adolescentes leer en estas circunstancias. Sí, yo ahorita estoy leyendo unas cosas, pero son de terapia directamente, ¿no? Pero hay un libro que me gustaría, que está redactado hacia todo el público y me parece que está muy bien y también tiene ciertos elementos que nos pueden ayudar a autorregularnos como adultos. Se lo recomendaría más a los adultos. Se llama Reinventa tu vida, de Jeffrey Young. Y sí tiende a llevarte hacia la terapia, pero es para todo público, pues, ¿no? O sea, no necesitas tener conocimientos anteriores, ni tampoco significa que vas a dedicarte a ello, ni nada por el estilo, pero sí nos sirve a veces para entender ciertos comportamientos que tenemos. Está muy digerible. A mí me gusta en lo particular. Ahí tenemos pues otra herramienta que puede ayudar a los padres en estos momentos difíciles y al auditorio en general. Exactamente. Le agradecemos mucho, Cristian Robles, por esta charla que ha sido muy interesante, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.